El sol de la mañana se alzaba sobre Haven Prime como lo había hecho durante los últimos 3 años desde la llegada de los humanos. Jake Morrison estaba de pie en la plataforma de observación de la estación de defensa, observando cómo la luz dorada se extendía por los verdes valles. Abajo, su café aún estaba caliente en sus manos mientras miraba hacia el mundo que su gente ahora llamaba hogar. 50.000 humanos vivían en Haven Prime. Habían construido ciudades que parecían ciudades terrestres, con parques, escuelas y centros comerciales. Pero estas ciudades eran diferentes. Compartían la tierra con los Kepler, seres con aspecto vegetal que habían vivido aquí durante miles de años. Los edificios de los Kepler crecían del suelo como árboles gigantes. Sus paredes estaban hechas de madera viva que cambiaba de color con las estaciones. Lisa, la esposa de Jake, trabajaba allí en el centro médico. Pasaba sus días aprendiendo la medicina Kepler, que utilizaba plantas vivas para curar heridas y enfermedades. Los Kepler le habían enseñado cosas que ningún médico humano había sabido jamás. A cambio, les enseñó sobre biología humana y compartió el conocimiento médico de la Tierra. Su hija Amy fue a la escuela con los niños de los Kepler. Podían hablar su idioma silbante casi tan bien como el inglés. Jake sonrió al pensar en cómo ella volvería a casa y le enseñaría nuevas palabras de Kepler. Su rostro se iluminaba al hablar de sus amigos extraterrestres. La vida era buena allí. Jake, en paz, recordó los viejos tiempos en que los humanos luchaban entre sí en la Tierra. Su abuelo le había contado historias sobre la última gran guerra, cuando los humanos construyeron armas que podían destruir ciudades enteras. Esos días habían terminado. La coalición galáctica había ayudado a la humanidad a dejar atrás esos tiempos oscuros durante 30 años. Los humanos habían sido ciudadanos modelo de la galaxia. Cumplieron todos los tratados de paz. Se deshicieron de la mayoría de sus armas. Usaron su ejército solo para defenderse, nunca para atacar. Las otras especies alienígenas de la coalición elogiaron a los humanos por cambiar sus formas violentas. Steve Rollers dirigía la pequeña flota de defensa que protegía Haven Prime. Tenía 6 naves de patrulla, todas viejas, utilizadas principalmente para misiones de rescate y limpieza de asteroides. Steve solía bromear diciendo que su mayor problema era mantener las naves en funcionamiento, no luchando contra enemigos. Aquí no había enemigos. Los Kepler eran no guerreros. Eran agricultores, científicos y artistas. Su líder, la anciana Flor del Entendimiento, había recibido a los humanos con los brazos abiertos. Dijo que 2 tipos de vida diferentes podían aprender mucho el uno del otro. María Santos mantenía en funcionamiento los sistemas de defensa. Las plataformas orbitales tenían armas, pero eran modelos antiguos diseñados para detener asteroides y basura espacial, no flotas enemigas. María a veces se preguntaba si funcionarían en una batalla real, pero nunca había habido una batalla real para probarlas en el planeta. Ellen Carter gestionaba los asuntos diarios de la colonia. Trabajaba con la anciana Flor del Entendimiento para asegurarse de que los humanos y Kepler compartieran los recursos de forma justa. Habían construido algo hermoso juntos, un mundo donde 2 especies completamente diferentes vivían como amigos y vecinos. Tony Blake era uno de los pocos humanos que se preocupaba por su vida pacífica. Era sargento mayor en la pequeña guarnición que mantenía el orden en los asentamientos humanos. Tony había servido en el antiguo ejército antes de los tratados de paz. Recordaba cuando los soldados humanos eran temidos en toda su parte del espacio. A veces, Tony miraba a los jóvenes soldados bajo su mando y negaba con la cabeza. Buena gente, pero nunca habían visto un combate real. Se habían entrenado para patrullas, control de multitudes y socorro en casos de desastre. Sabían cómo ayudar a la gente, no cómo librar guerras. Pero Tony se guardaba sus preocupaciones. Todos los demás parecían felices con la vida pacífica de la coalición. Los representantes que visitaban Haven Prime siempre felicitaban a los humanos por su adaptación a la civilización galáctica. Decían que los humanos eran la prueba de que incluso las especies más violentas podían aprender a vivir en paz. Los niños que crecieron en Haven Prime nunca habían conocido la guerra. Amy Morrison y sus amigos, tanto humanos como Kepler, jugaban, estudiaban ciencias y soñaban con explorar las estrellas. Vivían en un mundo donde los mayores problemas eran las tareas y qué comer. Los días transcurrían tranquilamente en Haven Prime. Los agricultores cultivaban en campos que se extendían hasta el horizonte. Los científicos estudiaban nuevas formas de vida. Los artistas creaban obras que fusionaban los estilos humano y Kepler. Los comerciantes traían bienes de otros mundos y se marchaban con las famosas biomedicinas y productos agrícolas de Haven Prime.
Nadie prestó mucha atención a las noticias sobre el Imperio Borton. Los Vortianos. Eran guerreros que conquistaron otros mundos, pero se mantuvieron lejos del espacio de la coalición. Fueron lo suficientemente inteligentes como para no luchar directamente contra la coalición. Todos decían que los Vortans nunca serían tan tontos como para atacar un mundo de la coalición. Las colonias exteriores estaban lejos de Haven Prime cuando las señales de comunicación de esos mundos distantes comenzaron a desvanecerse. La mayoría de la gente asumió que solo eran problemas de equipo. El espacio era grande y a veces los mensajes se perdían o se retrasaban. Sucedía constantemente. El mando de la coalición enviaba algunos mensajes sobre la preparación para posibles evacuaciones, pero nadie los tomaba en serio. Los burócratas del cuartel general de la coalición siempre estaban preocupados por algo que enviaban: advertencias sobre erupciones solares, enjambres de asteroides y disputas comerciales. La mayoría de las veces, nada. Jake Morrison terminó su café y se preparó para otro día tranquilo gestionando el control de tráfico y la vigilancia meteorológica. Steve Rollers revisó sus horarios de patrulla y planeó el mantenimiento rutinario de sus naves envejecidas. María Santos realizó diagnósticos en sistemas de armas que no habían disparado un solo tiro con furia durante 3 años. En Haven Prime, Lisa Morrison llegó al centro médico donde pasaría el día trabajando junto a los sanadores de Kepler. Ellen Carter revisó las solicitudes de suministros y los acuerdos comerciales. Amy. Morrison empacó su mochila y se preparó para aprender sobre la poesía de Kepler. Ninguno de ellos sabía que flotas masivas se movían por el espacio hacia ellos. Ninguno de ellos sospechaba que su pacífico mundo estaba a punto de convertirse en un recuerdo. Ninguno de ellos imaginaba que la galaxia estaba a punto de recordar por qué los humanos alguna vez fueron la especie más peligrosa. En su rincón del espacio, el sol ascendía sobre Haven Prime y la vida continuaba como siempre, pacífica, próspera y completamente desprevenida. El ataque llegó sin previo aviso un martes por la mañana. Jake Morrison estaba tomando su segunda taza de café cuando la alarma empezó a sonar. Luces rojas destellaron en cada pantalla. En la estación de defensa, sus manos temblaban mientras leía los datos de los sensores. 30 naves enormes acababan de aparecer en el espacio alrededor de Haven Prime. Eran más grandes que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Las naves eran negras y estaban cubiertas de púas. Parecían insectos metálicos gigantes flotando en el espacio. Jake nunca había visto diseños como estos, pero sabía lo que eran. Naves de guerra Voran. Los monstruos del borde exterior habían llegado a Haven Prime. Jake agarró su comunicador e intentó llamar al planeta. La estática llenó el canal. Los Vortins habían bloqueado todas las comunicaciones. Intentó los canales de emergencia. Nada. Los sistemas de respaldo. Todavía nada. Haven Prime estaba aislado de la galaxia. Steve Rollers estaba en el puente de su nave insignia cuando comenzó el ataque. 6 naves de patrulla estaban dispersas por el sistema, realizando comprobaciones rutinarias en las plataformas mineras cuando apareció la flota Borton. Steve ordenó a sus naves que se formaran para la defensa. Sabía que era inútil, pero tenía que intentarlo. La primera nave Borton en disparar era el doble del tamaño de toda la flota de Steve. Rayos de energía verde salieron disparados de sus armas. La nave de patrulla Defender explotó en una bola de fuego. No hubo tiempo para que la tripulación escapara. No hubo tiempo para enviar una llamada de socorro. Solo fuego, muerte y metal flotando. Steve vio morir a 4 de sus naves más en el primer minuto. Los Vorans no fallaron. Sus armas atravesaron las naves de patrulla como cuchillos a través del papel. La nave de Steve recibió 3 impactos, pero de alguna manera se mantuvo. Chispas salieron de los paneles rotos a su alrededor. El olor a humo llenó el puente sobre Haven Prime. Las primeras bombas cayeron sobre la ciudad Kepler de vientos suaves a través de las hojas. La ciudad había albergado a 50.000 Keplers. Los Vorans tardaron 30 segundos en convertirla en un cráter de vidrio ardiente. Los edificios vivientes gritaron mientras murieron. Sus gritos resonaban por todo el valle. Lisa Morrison estaba en el centro médico cuando el suelo tembló. Corrió afuera y miró al cielo. Caía fuego desde el espacio, como lluvia a lo lejos. Podía ver humo elevándose de donde habían estado las ciudades Kepler. Su corazón latía con fuerza. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Amy Morrison estaba en la escuela cuando la maestra les dijo a todos que se escondieran bajo sus escritorios. Amy oía explosiones acercándose por la ventana.
Vio naves vortanas volando bajo sobre la ciudad. Disparaban a todo lo que se moviera, coches, edificios, gente corriendo por las calles. A las naves no les importaba lo que alcanzaran. Los vortanos no solo atacaban objetivos militares, atacaban todo: hospitales, escuelas, patios de recreo. Parecían disfrutar destruyendo lugares donde los niños vivían y jugaban. Sus armas convertían hogares en cenizas y familias en recuerdos. Ellen Carter intentó rendirse. Se paró en la plaza principal de la colonia con una bandera blanca que transmitía en todas las frecuencias. Rogó a los vortanos que detuvieran la matanza. Se ofreció a darles todo lo que quisieran: comida, medicinas y todo el tesoro de la colonia. Cualquier cosa para salvar vidas. La respuesta de Boran fue lanzar una bomba en la plaza. Ellen tuvo el tiempo justo de ver el destello brillante antes de que todo se volviera blanco. La explosión dejó un agujero donde estaba el edificio gubernamental de la colonia. Ellen Carter y todos los que estaban con ella simplemente desaparecieron. Tony Blacker reunió a su pequeña guarnición e intentó contraatacar. Sus soldados tenían entrenamiento, pero no armas reales. Su equipo estaba diseñado para mantener la paz, no para la guerra. Tenían pistolas aturdidoras y escudos antidisturbios. Los Vortans tenían cañones de plasma y armadura de batalla. Tony vio morir a sus jóvenes soldados en el intento. Para proteger a los civiles, eran valientes y lucharon con ahínco, pero bien podrían haber estado lanzando piedras a los dragones. Los Vortans los atravesaron como si no estuvieran allí. Tony recibió 3 impactos de plasma, pero siguió luchando hasta que su cuerpo no se movió más. La anciana Flor del Entendimiento intentó salvar a su gente. Lideró a un grupo de familias Kepler hacia las montañas con la esperanza de esconderse en las profundas cuevas donde vivieron sus antepasados. Los Vortans los cazaron con máquinas voladoras que podían ver en la oscuridad. Los Kepler no eran luchadores, nunca construyeron armas ni soldados entrenados. Habían vivido en paz durante miles de años. Murieron con miedo y confusión, sin entender por qué alguien querría hacerles daño. Sus últimos pensamientos fueron para los jardines que nunca verían florecer. La masacre continuó durante 2 días. Los Vortans mataron a todo lo que encontraron. Ancianos que no podían correr. Niños que intentaron esconderse. Soldados heridos que imploraron clemencia. Lo grabaron todo y enviaron los vídeos a otros mundos como advertencia de lo que le sucedía a quienes se oponían. Jake Morrison observó. Desde su estación dañada, mientras su mundo moría bajo él, podía ver los incendios ardiendo donde antes había ciudades. Podía rastrear a los Vort y a los escuadrones de la muerte mientras buscaban a los últimos supervivientes. Contaba los muertos observando las señales de vida. Desapareció de sus sensores. Lisa Morrison murió al segundo día que intentaba atender a heridos en un hospital improvisado cuando los Vortons la encontraron. Jake observó a través de una cámara de seguridad cómo alineaban a los pacientes y médicos y les disparaban uno por uno. Lisa miró a la cámara justo antes del final, como si supiera que él la estaba observando. Amy Morrison había estado con un grupo de niños escondidos en el sótano de la escuela. Los Vorans los encontraron la segunda mañana. Hicieron que los niños vieran cómo mataban primero a los profesores y luego se abrieron paso entre los niños, empezando por el más pequeño. Amy estaba cerca del final de la fila. La anciana Flor del Entendimiento estaba muriendo cuando hizo su última transmisión. Le habían disparado y quemado, pero aguantó lo suficiente para enviar un mensaje a Jake Morrison. Su voz era débil pero clara. «Dile a tu gente», susurró, «diles que los Vortans disfrutan causando dolor, no son guerreros que luchan por una causa, son monstruos que matan porque les gusta matar, dile a tu gente que recuerde eso». Al final del segundo día, Haven Prime estaba en silencio. 50.000 humanos habían muerto. 200.000 Kepler habían sido asesinados. Los Vorton no habían intentado capturar el planeta ni robar sus recursos. Simplemente lo habían destruido todo y a todos. Encontraron a los pocos supervivientes, menos de 3.000, que escaparon en naves dañadas. Llevaban consigo grabaciones de la masacre y un simple mensaje para la Tierra. Los pacíficos humanos de la galaxia estaban a punto de recordar porque sus antepasados habían conquistado su sistema natal. Los Voran dejaron Haven Prime como un páramo quemado. Pero cometieron un error crucial, dejaron que algunos humanos vivieran para contar la historia. Y los humanos, como la galaxia estaba a punto de descubrir, tenían una memoria muy larga cuando se trataba del asesinato de sus hijos. La noticia de Haven Prime llegó a la Tierra en una fría mañana de marzo.
Las naves supervivientes habían viajado por el hiperespacio durante 6 días, llevando su terrible carga de muerte y grabaciones. Cuando finalmente llegaron al anillo de defensa exterior de la Tierra, sus transmisiones provocaron la mayor reunión de emergencia. En la historia humana, la presidenta Nicole Adams se sentó en la sala del Consejo de Emergencia viendo las grabaciones de Haven Prime. No habló durante la primera hora. Solo observó cómo su pantalla mostraba niños asesinados y alienígenas pacíficos perseguidos como animales. Cuando terminaron las grabaciones, la sala quedó en completo silencio. Los demás miembros del Consejo esperaban su discurso. Algunos esperaban que pidiera sanciones contra el Imperio Borton. Otros pensaron que pediría apoyo militar a la coalición galáctica. Algunos creyeron que propondría enviar ayuda humanitaria para reconstruir Haven Prime. Nicole Adams no hizo nada de esto. Se levantó lentamente y miró a los demás líderes humanos. Su voz era baja cuando finalmente habló, pero cada palabra cargaba el peso de 50.000 humanos muertos. La discusión ha terminado, dijo. La votación será simple. ¿Seguimos fingiendo ser pacíficos o recordamos quiénes somos realmente? La votación duró 47 minutos. Todos los representantes humanos votaron de la misma manera. Por primera vez en 30 años, la humanidad abandonó oficialmente la coalición galáctica. Tratados de paz. Todos los militares. Se cancelaron las restricciones, se eliminaron todas las limitaciones de armas, el viejo ejército humano volvió oficialmente a la vida. El almirante Chris Parker llevaba 15 años retirado y vivía en una tranquila granja donde cultivaba verduras y leía libros antiguos de historia militar. Cuando recibió la llamada, estaba alimentando gallinas en su patio trasero. 2 horas después, estaba en el centro de mando de la base lunar mirando informes que esperaba. Volver a ver las órdenes, simples y terribles, movilización militar total, autorización de guerra total, sin restricciones de armas ni tácticas. Chris Parker había luchado en la última guerra de la humanidad hace 30 años. Recordó de lo que eran capaces los humanos cuando dejaron de fingir ser civilizados. Los viejos astilleros de la Luna y Marte llevaban décadas cerrados. La mayoría creía que se habían convertido en museos o almacenes. Se equivocaban. Los astilleros se mantenían en perfecto estado de funcionamiento gracias a sistemas automatizados que esperaban pacientemente órdenes que todos esperaban que nunca llegaran. Ahora, esas órdenes llegaban en cuestión de horas. Los astilleros volvían a construir naves, pero no eran las pequeñas lanchas patrulleras que los humanos usaban para misiones pacíficas. Eran buques de guerra diseñados por personas que entendían que a veces la paz solo era posible cuando los enemigos estaban demasiado muertos para romperla. El Dr. Ben Rodríguez enseñaba historia en una pequeña universidad. Cuando llegó la llamada, había sido jefe de la División de Desarrollo de Armas Humanas antes de que los tratados de paz lo obligaran a jubilarse. Sus alumnos lo conocían como un profesor amable que amaba la poesía y la música clásica. Música. No tenían ni idea de lo que había creado en la oscuridad. Años antes de la pieza, Ben llegó a las instalaciones secretas bajo las montañas de Colorado y se encontró con miles de científicos e ingenieros jubilados. Todos llevaban vidas tranquilas y normales. Todos esperaban este día con la esperanza de que nunca llegara, pero sabían que eventualmente llegaría. Las armas que diseñaron hace 30 años habían sido ocultadas, no destruidas. La coalición galáctica exigió que los humanos se deshicieran de su tecnología militar. Los humanos accedieron y luego ocultaron todo en lugares donde solo ellos pudieran encontrarlo. Algunas armas estaban enterradas en lunas sin aire, otras se almacenaban en la oscuridad entre las estrellas. Todos esperaban. Kate Johnson era la embajadora humana ante la coalición galáctica. Pasó 10 años intentando convencer a otras especies de que los humanos eran pacíficos y civilizados. Dio discursos sobre la redención humana y el poder de elegir la paz sobre la guerra. Cuando la coalición exigió que los humanos honraran sus compromisos pacíficos, Kate Johnson se presentó ante la Asamblea Galáctica y pronunció un discurso muy diferente. Nos elogiaron por volvernos pacíficos, dijo. Celebraron. Cuando dejamos nuestras armas, le dijiste a la galaxia que los humanos habían aprendido a ser civilizados, pero cometiste un error. Asumiste que nos habíamos vuelto pacíficos porque éramos débiles. Nunca preguntaste si simplemente habíamos elegido ser pacíficos porque éramos lo suficientemente fuertes como para tomar esa decisión. Hizo una pausa y miró alrededor del salón de actos a los representantes de docenas de especies alienígenas. Muchos de ellos nunca antes habían visto a un humano mostrar ira. Esa decisión ha sido revocada. Dijo, ahora recordarán por qué éramos tan buenos siendo pacíficos. Era porque éramos incluso mejores en ser algo más. En cada mundo humano,
Los centros de reclutamiento militar estaban desbordados de voluntarios, pero estos no eran reclutas militares típicos. Eran granjeros cuyos amigos habían muerto en Haven Prime. Eran profesores que habían visto grabaciones de niños asesinados. Eran comerciantes, mecánicos y estudiantes que finalmente habían visto cómo era realmente la galaxia cuando los humanos no estaban presentes para contener a los monstruos. El general Rick Davis salió de su retiro para entrenar al nuevo ejército. Tenía 70 años, pero recordaba cada lección de las viejas guerras. Recogió otras. Oficiales retirados comenzaron a enseñar a jóvenes humanos cosas que no se les habían enseñado en 30 años. Aprendieron a luchar en guerras que no se trataban de territorio ni recursos. Aprendieron a luchar en guerras que se trataban de asegurarse de que el enemigo nunca más pudiera amenazar a nadie. Aprendieron estrategias diseñadas no para ganar batallas, sino para dar ejemplo y prevenir guerras futuras. El Imperio Boran monitoreaba las comunicaciones humanas y se reía de lo que veían. Sus informes de inteligencia describían a los humanos como débiles y militarmente insignificantes. Habían conquistado docenas de mundos y luchado contra cientos de especies. No les preocupaban los pacíficos humanos ni su ejército anticuado. Este fue el mayor error en la historia de la galaxia. Las primeras naves de guerra humanas se lanzaron 3 meses después de Haven Prime. Tenían nombres como Venganza, Retribución y Nunca Más. Pero la nave que más preocupaba a otras especies era la nave insignia del almirante Parker. Era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes. Estaba cubierta de armas que nadie reconocía y pintada de negro como el espacio entre las estrellas. Se llamaba HSV Reckoning. Y se dirigía hacia el espacio bortano. La galaxia observaba nerviosamente cómo la humanidad se preparaba para la guerra. Algunas especies se ofrecieron a mediar. Otras sugirieron sanciones económicas. Algunas propusieron la creación de una zona de amortiguación entre el territorio humano y el Boran. La respuesta de Parker se transmitió a todos los mundos de la galaxia. Su mensaje fue breve y simple: intentamos la paz. Ellos dieron. Nosotros, Haven Prime, ahora aprenderán cómo éramos antes de que decidiéramos serlo. La era de la humanidad pacífica había terminado. La era del juicio final estaba a punto de comenzar. 6 meses después de Haven Prime, la flota humana apareció en el límite del espacio Borton como una tormenta de metal y fuego. El almirante Chris Parker se paró en el puente del HSV Reckoning, observando las naves enemigas que llenaban sus pantallas. No pidió rendición. No exigió negociaciones. Simplemente dio la orden que puso fin a 30 años de paz humana. Comenzar el Protocolo Kepler. Dijo que el Protocolo Kepler llevaba el nombre de los gentiles seres vegetales que habían muerto junto a los humanos en Haven Prime. Era simple y terrible. Ningún mundo Borton tendría la oportunidad de rendirse. Ninguna nave Borton podría retirarse. No Boran viviría para amenazar a otra especie pacífica. El primer objetivo fue Vortak Prime, el corazón industrial del Imperio Bortano. El planeta estaba protegido por cientos de plataformas de defensa orbital y una flota de 200 naves de guerra. Los bortanos nunca habían perdido una batalla importante. Confiaban en que podrían destruir la flota humana. Se equivocaron en todo. El ataque comenzó con algo que los bortanos nunca habían visto antes. Las naves humanas liberaron nubes de diminutas máquinas, más pequeñas que partículas de polvo, que flotaban por el espacio como una niebla metálica. Las máquinas eran inteligentes. Encontraron naves bortanas, computadoras y sistemas de defensa, y comenzaron a cambiarlos en cuestión de minutos. Las armas Boran se activaron contra sus propias naves. Las plataformas de defensa dispararon contra la flota que se suponía debían proteger. Los sistemas informáticos se apagaron o comenzaron a seguir órdenes humanas en lugar de las Boran. El enemigo se encontró luchando contra su propia tecnología. Jake Morrison comandó un destructor llamado Payback. Había sobrevivido a Haven Prime y pidió servir en la nave que le devolvería el favor. El Payback no usaba armas normales, sino que disparaba nubes de máquinas microscópicas que devoraban metal, plástico y cualquier otra cosa que tocaban. Jake observó a través de su pantalla cómo los acorazados bortanos simplemente se desmoronaban. Las diminutas máquinas disolvieron el blindaje del casco, las vigas de soporte y los sistemas de soporte vital. Las tripulaciones de los fortanes se encontraron flotando en el espacio mientras sus naves se desvanecían a su alrededor como hielo derritiéndose en agua caliente. Las armas que el Dr. Ben Rodríguez había creado superaban cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes de que las naves humanas dispararan.
Bombas de gravedad que creaban pequeños agujeros negros en el espacio. Los agujeros negros duraban solo unos segundos, pero destrozaban todo en un radio de 1000 kilómetros. Flotas enteras de Vorton eran aplastadas en bolas de metal retórcido. Otras naves humanas usaban torpedos cuánticos que atravesaban escudos y blindaje como si no lo fueran. Allí, los torpedos aparecieron dentro de las naves enemigas y explotaron desde dentro. Los capitanes de Vorton vieron cómo su propio puente explotaba a su alrededor mientras sus escudos no mostraban ningún daño. Pero el arma más aterradora era algo que el Dr. Rodríguez llamó la trampa de la conciencia. Era un virus informático que infectaba los cerebros de los vortanos a través de sus implantes de comunicación. El virus atrapaba las mentes de los vortanos en bucles interminables de sus peores recuerdos y temores. Los soldados de vortanos dejarían de luchar y simplemente gritarían perdidos en pesadillas digitales que parecían completamente reales. Los humanos no se detuvieron con los objetivos militares. El general Rick Davis había creado algo llamado la doctrina de responsabilidad total. Todo civil de Vorton que habían aplaudido a Haven Prime. Masacraron a todos los políticos que habían apoyado la guerra. Todos los ciudadanos que no habían hecho nada para detener las matanzas serían considerados responsables. Naves humanas orbitaban mundos Vorton y usaban ataques de precisión para eliminar a personas específicas. Destruían una sola casa en una calle llena de casas, matando solo a la persona que estaba dentro. Quienes habían celebrado las muertes humanas dejaron intactos a los vecinos inocentes, pero los culpables simplemente desaparecieron en destellos de luz. La guerra psicológica fue tan devastadora como los ataques físicos. Las naves humanas transmitían los gritos agonizantes de las tripulaciones Vorton a través de todos los canales de comunicación. Cada Vorton en el Imperio podía oír a sus soldados clamando por una misericordia que nunca llegaría. Las naves humanas usaban proyectores holográficos para mostrar a las familias Vorton exactamente cómo moría su ejército. Transmitían imágenes de naves Vorton disueltas por nanomáquinas de tripulaciones Voron flotando en el espacio mientras sus naves se desmoronaban a su alrededor. El mensaje era claro: esto es lo que sucede cuando se asesinan niños. Cuando los líderes Voron finalmente intentaron negociar, la respuesta del almirante Parker se hizo famosa en toda la galaxia. Los Voran. El propio emperador llamó a la nave insignia humana, rogándole que discutiera los términos de la rendición. Tuviste tu oportunidad de ser misericordioso. Parker le dijo: fue en Haven Prime cuando masacrabas niños que nunca habían hecho daño a nadie. No estamos aquí para aceptar tu rendición. Estamos aquí para asegurarnos de que nunca más tengas la oportunidad de rendirte. La coalición galáctica observó con horror cómo la humanidad demostraba por qué una vez fue la especie más temida en su parte de la coalición espacial. Representantes enviaron mensajes desesperados rogando a los humanos que mostraran moderación y recordaran sus principios pacíficos. La presidenta Nicole Adams transmitió su respuesta a toda la galaxia. Se presentó en la sala de prensa de la Casa Blanca con un vestido negro en memoria de los muertos de Haven Prime y habló directamente a cada especie que observaba. Intentamos la paz. Ella dijo que renunciamos a nuestras armas y seguimos sus tratados. Nos convertimos en los ciudadanos modelo que querían que fuéramos. Y cuando los monstruos vinieron a asesinar a nuestros hijos, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba la coalición? Cuando Haven Prime ardía, hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Nos elogiaron por aprender a ser pacíficos. Nunca entendieron que éramos pacíficos porque elegimos serlo. Esa elección tiene consecuencias cuando asesinan a nuestras familias. Nos recuerdan por qué éramos buenos en la paz, era porque éramos aún mejores en la guerra. El Imperio Voron lo intentó todo para detener el avance humano. Usaron armas de destrucción masiva. Tomaron rehenes. Suplicaron a otras especies que intervinieran. Nada funcionó. Las naves humanas seguían llegando y los mundos Vorton seguían muriendo. El asalto final al mundo natal de los Vorton duró 3 días. Cuando terminó, el planeta estaba vacío, no destruido, sino vacío cada Vorton. Su conciencia estaba atrapada en el infierno digital que el Dr. Rodríguez había creado para ellos. La ciudad planetaria permanecía intacta, pero silenciosa como tumbas. El almirante Parker se encontraba en el puente del juicio, mientras la última nave Vorton moría en el frío del espacio a su alrededor. Sus oficiales esperaban órdenes. El Imperio Vorton estaba acabado, pero la flota humana seguía a plena capacidad. Rumbo al espacio de coalición, dijo Parker en voz baja. Es hora de conversar sobre las nuevas reglas. La galaxia estaba a punto de aprender. Los humanos pacíficos se habían ido para siempre.
Su lugar era algo mucho más antiguo y peligroso. La galaxia había querido ver cómo eran los humanos cuando dejaron de ser amables. Ahora que sabían que la guerra Boran había terminado 18 meses después de su inicio, no terminó con conversaciones de paz ni ceremonias de rendición. Terminó cuando murió el último Boran y toda su especie se convirtió en nada más que una advertencia para la galaxia sobre lo que sucedía cuando enojabas a los humanos. La batalla final no se libró en un campo de batalla lejano, sino en la casa del emperador Boran. La propia sala del trono transmitió en vivo a todos los mundos de la galaxia. El emperador había sido capturado vivo por el teniente Jack Morrison, hijo de Jake Morrison, quien murió defendiendo Haven Prime. Jack Morrison nació durante la guerra y fue entrenado desde la infancia para ser un arma de venganza. Tenía 19 años. Cuando derribó las puertas del Palacio Imperial y arrastró al emperador Boran para enfrentar la justicia humana, la galaxia observó cómo el ser que ordenó la masacre de Haven Prime fue obligado a arrodillarse ante un adolescente que nunca había conocido la paz. La ejecución del emperador duró 3 días. No fue rápida ni misericordiosa. El Dr. Rodríguez diseñó un equipo especial para mantener al emperador vivo y consciente mientras se activaban todos los receptores del dolor de su cuerpo. El emperador experimentó cada momento de agonía que los hijos de Haven Prime habían sentido, multiplicado por 1000. La galaxia observó con horror, pero no pudo apartar la mirada. Todas las especies que alguna vez consideraron a los humanos débiles vieron lo que sucedió cuando los humanos decidieron ser fuertes. Cuando todo terminó, la humanidad no regresó. Sus costumbres pacíficas les habían enseñado algo importante durante la guerra: la paz solo era valiosa cuando se tenía la fuerza para protegerla. La flota de defensa humana se convirtió en la flota de supremacía humana, y su mensaje a la galaxia fue simple y claro. El almirante Parker estableció la nueva doctrina desde el puente del juicio final. La transmitió a todos los mundos, a todas las especies y a todos los gobiernos del espacio conocido. Sus palabras fueron traducidas a 1000 idiomas, pero el significado era el mismo en todas partes. Cualquier especie que amenace a la población civil humana se extinguirá en un año. Dijo: cualquier especie que apoye tales amenazas se extinguirá en un año. Cualquier especie que tenga el poder de prevenir tales amenazas, pero decida no hacerlo, se enfrentará a medidas correctivas. La galaxia comprendió que la humanidad ya no pedía ser tratada con respeto, sino que lo exigía, y contaba con las armas para hacer cumplir sus demandas. La coalición galáctica intentó condenar las acciones de la humanidad. Convocaron sesiones de emergencia, aprobaron resoluciones y pronunciaron discursos sobre la importancia de las soluciones pacíficas, pero su protesta sonó hueca cuando la mitad de sus especies negociaban en secreto acuerdos de defensa con la humanidad. Todos recordaban que los humanos habían sido pacíficos por elección propia, no por debilidad. Todos comprendían que los humanos pacíficos habían desaparecido, reemplazados por humanos que recordaban porque sus antepasados habían conquistado todo su sistema natal antes incluso de irse de su planeta. El Dr. Rodríguez recibió recursos ilimitados para crear nuevas armas. Su primer proyecto se llamó Demostración Disuasoria. Era un arma que podía esterilizar todo el planeta. Sistemas AR convirtiendo planetas en rocas sin vida que flotan en el espacio. Lo probó públicamente en el antiguo mundo natal de los Boran solo para asegurarse de que todos entendieran qué sucedería con las especies que olvidaran las nuevas reglas. A los sobrevivientes de Haven Prime se les ofreció la opción de regresar a la vida civil con todos los honores y suficiente dinero para vivir cómodamente para siempre, o unirse a la nueva fuerza de seguridad colonial humana y asegurarse de que lo sucedido en Haven Prime no volviera a ocurrir. La mayoría eligió servir. Se hicieron conocidos en toda la galaxia como la Guardia de Haven. Humanos que habían visto lo que sucedía cuando su especie mostraba misericordia a quienes no la merecían. Estaban estacionados en cada mundo humano observando y esperando a la siguiente especie que pudiera pensar que los humanos se habían ablandado. Ellen Carter sobrevivió a la masacre estando en el refugio subterráneo cuando cayeron las bombas. Pasó 2 días enterrada bajo los escombros escuchando a sus amigos morir sobre ella. Ahora dirigía el nuevo programa de defensa colonial, asegurándose de que cada asentamiento humano estuviera protegido con armas que pudieran destruir las flotas atacantes antes de que se acercaran. Y lo más importante, cada niño humano ahora recibía entrenamiento militar desde los 6 años. Aprendieron a disparar, luchar y pensar como soldados. Estudiaron las grabaciones de Haven Prime y aprendieron qué le sucedía a las personas pacíficas cuando los monstruos los llamaban. Los niños de la galaxia nunca volverían a ser víctimas indefensas. La galaxia aprendió a vivir con la nueva realidad. El comercio continuó y la diplomacia funcionó, pero todos entendían las reglas. Ahora la humanidad había vuelto a ser humanidad y no pedían permiso para nada.
Algunas especies intentaron probar las nuevas reglas. Una raza llamada Bracken atacó una estación minera humana pensando que sería un blanco fácil. El mundo natal de los Bracken era una nube de gas radiactivo. En 6 horas, toda su especie se extinguió antes del atardecer. Otras especies aprendieron del error de los Bracken. Trataron a los humanos con respeto y se aseguraron de que sus ciudadanos entendieran que molestar a los humanos era una forma de suicidio. La paz regresó a la galaxia, pero era un tipo de paz diferente. Era una paz impuesta por la certeza de que romperla resultaría en la extinción inmediata y total. Jake Morrison había muerto en Haven Prime, pero su recuerdo perduraba en la nueva flota humana. Su hijo Jack se convirtió en el almirante Jack Morrison, al mando de una nave llamada HSV Avenge Vengeance. La nave patrullaba las colonias exteriores, asegurándose de que nadie volviera a confundir la bondad humana con la debilidad humana. Un día, la hija de Jack le preguntó si extrañaba los viejos tiempos, cuando los humanos eran pacíficos y todos los apreciaban. Ella se estaba entrenando como oficial subalterna, aprendiendo a continuar la tradición familiar de proteger a los civiles. Jack miró las estrellas y pensó en su abuelo, que había muerto intentando salvar a niños en un mundo que ya no existía. Pensó en la vida pacífica que su familia había intentado vivir y en los monstruos que habían decidido que la paz era debilidad. La paz fue agradable mientras duró, le dijo a su hija, pero algunas personas solo entienden la violencia y resulta que somos muy buenos hablando ese idioma. La niña asintió y volvió a su entrenamiento con armas. Formaba parte de la nueva generación de humanos criados para ser fuertes en lugar de amables, enseñados a luchar en lugar de esperar lo mejor. Nunca conocería la paz inocente que disfrutó su bisabuelo, pero tampoco estaría indefensa. Cuando los monstruos llamaron, la historia de Haven Prime se convirtió en un tema de estudio obligatorio en todas las escuelas humanas. Los niños aprendieron sobre los amables Keplers que habían acogido a los humanos como amigos y sobre los Vortianos que habían pagado la amistad con asesinatos. Aprendieron que ser bueno era importante, pero ser fuerte era necesario. La galaxia se acomodó en su nueva rutina. Las especies que querían vivir en paz descubrieron que los humanos eran excelentes vecinos siempre que la paz fuera real. Las especies que preferían la violencia descubrieron que los humanos eran incluso mejores en la violencia que en paz. Y en algún lugar del frío espacio, el fantasma de la flor del entendimiento descansó en paz sabiendo que su mensaje final había sido escuchado y comprendido. El amable ser vegetal les había pedido a los humanos que recordaran lo que realmente eran los Vortanos. La humanidad lo había recordado y se habían asegurado de que nadie lo olvidara jamás.